Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación y a la Federación de FELUPOS por haberme invitado a hablar del lupus infantil. Y muchas gracias a Salud por tenernos presentes. Y estoy encantada de estar aquí con todos ustedes para comentar que las enfermedades reumatológicas no solamente pasan a gente mayor, no solamente pasan a ancianos o gente muy mayor. El lupus es una enfermedad que tratamos los reumatólogos, como lo tratan también los internistas, y muchas otras especialidades, los nefrólogos. Pero igual que hay artritis en la infancia, tenemos también lupus infantil. Cuando le pedí a la IA que me hiciera un dibujo de un niño, de un infante, un niño con una enfermedad, con un lupus, me sacó a este niño. Y dije, no, pero el lupus es una enfermedad que afecta a niñas. Creo que esta no es mi presentación. Bueno, esta está en PDF, pero bueno. Y tenía una niña aquí con todas sus características. Yo paso consulta de reumatología pediátrica y de transición, en la que se valoran niños que tienen enfermedades reumatológicas, artritis idiopáticas juveniles, lupus, dermatomiositis, hasta la edad de 18 años. Lo paso con una pediatra y tenemos una consulta que la pasamos en pediatría y con muchos dinosaurios. Es muy ilusionante, pero bueno, a veces es muy difícil manejar a los niños con enfermedades reumatológicas. Este es el conflicto de interés para esta charla y voy a hablar fundamentalmente de dos cosas, del lupus que se da en la infancia y del lupus neonatal. El lupus que se da en la infancia es el lupus como el de los adultos, pero tiene algunas características un poquito más peculiares. Pero bueno, es raro que pase antes de los 5 años de edad, y cuando pasa antes de los 5 años de edad son las formas de lupus de las que nos ha hablado el doctor Kusakovic, que normalmente tienen un gen responsable monogénico. Normalmente, hasta el 20% de los casos de los lupus se inician en edad juvenil, antes de los 18 años. El 20% de nuestros pacientes lo va a sufrir durante toda su vida desde su corta infancia. Y sobre todo es a partir de los 10 años cuando aparece el lupus, estas formas de lupus. No es culpa de nadie. Y hay formas más severas de la enfermedad que se dan en gente de raza, no caucásicos, negros, o con la globalización. Ahora estamos viendo cada vez más niñas de Sudamérica que han venido y padecen lupus. Yo cuando vienen, tienen formas de lupus mucho más agresivas que los lupus europeos. Bueno, ¿y por qué ocurren? Pues ya nos han hablado anteriormente de las causas del lupus. Pues bueno, hay factores genéticos, que ya nos ha hablado clarísimamente anteriormente. Hay un componente hormonal en una persona genéticamente predispuesta, hay una noxa, una hormona que los estrógenos actúan y produce un cambio inmunológico que altera todo el sistema defensivo y hace que nuestras propias defensas, los linfocitos B, los linfocitos T, la inmunidad se altere y lesione nuestras estructuras. El lupus es más común en niñas que en niños, pues como pasa en los 9-1 casos, y suele ser a partir de los 10 años y rarísimamente se da en menores de 5 años. Las formas de afectación cutánea, vamos a tener la erupción malar, la fotosensibilidad, las aftas, las úlceras orales, vamos a tener fiebre, esa febrícula que hablaba anteriormente el otro ponente, el doctor Chamorro, que es una febrícula mantenida, la pérdida de peso, adenopatías, y la fatiga. En los niños es muy difícil saber cuándo se encuentran realmente cansados. Tienen esa fatiga que hablamos los adultos. Y en los niños es muy difícil la valoración también, porque pueden tener artritis de cualquier articulación,
y no dolerle, no estar con sintomatología dolorosa, y se nota porque van cojeando. Cuando se valora, tienes que hacer una exploración para ver qué es lo que realmente le está pasando. Los padres ven que el niño cojea o la niña cojea y que le han sido unas lesiones cutáneas, ha tenido petequias, ha tenido lesiones porque tienen las plaquetas bajas. Estos son síntomas que van a ser más característicos de nuestros niños, estas afectaciones. Y muchas veces las niñas con lupus están tristes, porque no pueden correr como nosotros y tienen una afectación anímica bastante importante. La afectación renal en el lupus infantil es mayor que en el lupus del adulto y también puede haber afectación neuropsiquiátrica, que gracias a Dios es un porcentaje muy bajo de casos. Este es un esquema en el que describo los casos, los datos clínicos más llamativos en el lupus de los adultos, el fenómeno de Raynaud, que el cambio de el color de los dedos, blanco, rojo, morado, la presencia de pleuritis, la presencia de lesiones cutáneas clarísimas. En cambio, a las niñas, cuando vienen a nuestra consulta, muchas veces vienen derivados porque han tenido una púrpura, una PTI, una púrpura de lesiones petequiales porque tienen las plaquetas bajas, una trombopenia y tienen unos anticuerpos antinucleares positivos, o tienen una afectación renal, una nefritis lúpica y es más llamativo, o pericarditis. Son los casos más llamativos de las formas de presentarse en nuestras consultas, su artritis y estos otros datos que son más manifiestos en la infancia frente a la afectación del lupus de los adultos. El diagnóstico del lupus a veces es muy complejo porque no viene el paciente no viene diciendo tengo un lupus, no viene todo, no van sumándose criterios clínicos para clasificar al paciente dentro del diagnóstico del lupus. Y en los niños, pues a veces es un poquito más complejo, porque no nos cuentan que le duele o que le está pasando. Tenemos que estar viendo qué es lo que la familia te cuenta y las manifestaciones que estás viendo. Y es muy importante saber que es una enfermedad crónica, pero que es manejable, que impacta muchísimo en el desarrollo físico y psicosocial y emocional, y que desde luego el apoyo familiar es fundamental. Y lo que anteriormente se decía, el seguimiento médico regular es clave para evitar que haya daños crónicos mantenidos. Si desde pequeñito tienes problemas de tener brotes y brotes, no haces los tratamientos o cuesta... Bueno, pero ¿qué voy a decir? Aquí probablemente los que vengan, los que estéis aquí, estéis muy comprometidos con la causa. Vale. Ay, perdón. ¿Cuál es el tratamiento del lupus? Pues el objetivo es alcanzar la remisión o baja actividad de la enfermedad, prevenir la presencia de daño acumulado y de brotes, que no haya brotes de repetición, el conseguir ello va a llevar una mayor supervivencia y mejorar la calidad de vida. Hay que estar con la fotoprotección estricta, como decían anteriormente. Hay que realizar una vacunación adecuada, sobre todo en niños cuando se va a plantear algún tratamiento biológico o inmunosupresor agresivo. Y aquí hay un punto importante que la psicología tiene, la evaluación de estos pacientes que tienen lupus en la edad adolescente es muy duro, ya la edad adolescente es muy dura normalmente, pues en una niña con lupus tiene que quitarse de muchas cosas, de una vida y tiene que aprender. Gracias a Dios, los pacientes reumatológicos, los pacientes con lupus es gente bastante madura que se da cuenta de que tienen que cuidar, tienen que tener una vida saludable, evitar el tabaco y el alcohol, que hay edades en las que son muy difícil convencer que eviten estos hábitos tóxicos. Los tratamientos farmacológicos, ya se han hablado también, la hidroxicloroquina es la base del tratamiento, evitar, aunque hay que poner dosis altas de corticoides, aunque es el tratamiento de primera línea cuando hay brotes. Utilizamos FAMES, fármacos modificadores de enfermedad clásicos como son el metotrexato, la azatioprina, el micofenolato o la ciclofosfamida, ya en casos muy graves, más graves de afectación renal.
y la utilización de los biológicos como es el belimumab, que tiene aprobada la indicación en niños, porque no todos los fármacos tienen aprobadas las indicaciones en niños, hay que muchas veces utilizarlo como medicamentos compasivos. Y hay otros fármacos que también son el anifrolumab o los inhibidores del JAK que utilizamos en la artritis reumatoide y en la artritis psoriásica, también se están empezando a utilizar en casos de lupus. Y ahora voy a pasar a la otra forma de lupus que aparece en la infancia, que es una forma de lupus que se produce en los neonatos, recién nacidos. Las mujeres que tienen lupus pueden transmitir esas defensas, los anticuerpos al niño, al feto, y producir una enfermedad, un cuadro de lupus neonatal que se caracteriza, gracias a Dios es muy poco frecuente, un 2% de los pacientes con lupus transmiten, los inmunoglobulinas pasan la placenta y el niño padece formas cutáneas de lupus, o también afectación cardíaca. Esa es una de las causas también de abortos de repetición en los pacientes que tienen lupus. El lupus neonatal es causado por el paso de los anticuerpos anti-ROI-LA de la madre al bebé durante el embarazo. Cuando ya el anticuerpo ha pasado en un primer embarazo, puede producir también un cuadro que es el bloqueo cardíaco congénito y es causa de abortos de repetición, ¿vale? Y puede producir también estas lesiones cutáneas que desaparecen a los 6-8 meses cuando ya esos anticuerpos dejan de ser dejan de ser activos, se limpian. Bueno, en el seguimiento y el diagnóstico del lupus neonatal es importantísimo realizar ecocardiograma fetal entre las semanas 16 y 26. Normalmente cuando tenemos pacientes que tienen esos anticuerpos, el RO, el LA positivo, que puede aparecer en el lupus, pero también pueden aparecer en otras enfermedades autoinmunes como es el síndrome de Sjögren, o hay pacientes que tienen esos anticuerpos y no lo saben y tienen abortos de repetición porque producen un bloqueo cardíaco en los niños, pues se remiten a la unidad de alto riesgo para revisión estricta del ecocardiograma del funcionamiento cardíaco del corazón del niño. Es muy importante que si han tenido abortos de repetición se haga esta valoración porque las recurrencias son altas. Bueno, y otro de los puntos que quería comentar es que los pacientes con lupus, igual que todos los pacientes con enfermedades reumatológicas, necesitan apoyo psicológico de afrontamiento del dolor, apoyo psicológico, apoyo de las familias, el apoyo de las asociaciones de pacientes es importantísimo, es clave para conectar a las familias que tienen niños con enfermedades, con lupus o con enfermedades reumatológicas y contar las experiencias similares, porque siempre el apoyo es clave para saber llevar ese dolor, esta situación que es afrontar una enfermedad crónica como es la que nos lleva hoy. Hay que mantener rutinas regulares y predecibles y hacer que los niños sean conscientes de que tienen una enfermedad crónica. Hay que hablar de los sentimientos y las preocupaciones con esos niños. Hay que proteger sin sobreproteger a los pacientes, a los familiares que tienen lupus, porque tienen que aprender, a sobrellevar, a enfrentar ese manejo de la patología crónica. Y como apoyo, pues aquí presento a nuestro servicio, el servicio de reumatología, que somos poquitos, la doctora Hidalgo que no ha podido venir, aquí estamos, no conseguí foto de todos juntos, entonces puse 2. Y aquí los nuevos residentes y adjuntos jóvenes, que algunos están supliendo a los que ya se han jubilado o que estamos de baja. Bueno, y comentar que hay un curso de lupus y SAF de la Sociedad Española de Reumatología en noviembre en León, que supongo que estaréis
al corriente de que esto existe. La Sociedad Española de Reumatología, a través de su página web, inforeuma.com, ahí es una forma de llegar a conocer de un sitio veraz y contrastado la información de muchas de las enfermedades que se tratan en nuestras consultas. Y nada, luego, después de que hable el doctor Montilla, que va a hablarnos sobre el otro extremo del lupus en la ancianidad, pues si tienen alguna pregunta, pues lo hablamos, ¿vale? Pues nada, muchas gracias.